Cuando Vladimir Putin presentó en años recientes el misil 3M-22 Zircon con el nombre en clave de la OTAN SSN-33, lo acompañaron animaciones digitales que dejaron a los analistas occidentales. Las presentaciones prometían una tecnología sacada de la ciencia ficción, un arma capaz de volar a 9 veces la velocidad del sonido, que con un solo impacto podía enviar al fondo del mar a portaaviones estadounidenses, ignorar cualquier defensa antiaérea y cambiar por completo las reglas de la guerra naval del siglo XXI. Pero lamentablemente para los rusos, después de su incorporación al servicio en 2023 y su despliegue real en la guerra en Ucrania durante 2024, tanto los expertos occidentales como los ucranianos ya tienen suficientes datos concretos en sus manos. Ha llegado el momento de limpiar esta quimera militar de la propaganda del Kremlin y mirar la fría realidad técnica. Porque las leyes físicas, a diferencia de los generales rusos, no son corrompidas por ningún mandato político. Las leyes físicas no aceptan sobornos. Primero veremos la historia del desarrollo, sus raíces en la oscuridad de la Guerra Fría. El Zircon no surgió de la noche a la mañana gracias a la genialidad de los ingenieros rusos actuales. Su linaje se remonta mucho más atrás, hasta la era soviética, específicamente a las décadas de los 70 y 80 del siglo XX. La Unión Soviética en ese entonces era muy consciente de que no podía competir con la Marina estadounidense en una flota naval convencional de superficie. Los grupos de portaaviones estadounidenses estaban protegidos por un paraguas impenetrable formado por los sistemas Aegis y los cazas F-14 Tomcat. La respuesta asimétrica soviética iban a ser los misiles, rápidos, pesados y lanzados en masa. El precursor de las ambiciones hipersónicas fue un programa de investigación de finales de los 70 y principios de los 80, realizado por la oficina de diseño MPO Mashinostroyeniye en Reutov, que es la misma oficina responsable del Zircon. En ese entonces, los soviéticos experimentaban con aparatos experimentales como Gela, que era un avión hipersónico desarrollado a partir del misil H-90, y más tarde, en los años 90, continuaron con el proyecto Kolod, que básicamente era un laboratorio volador que probaba la primera generación de motores scramjet de hidrógeno líquido. Sin embargo, después de la disolución de la Unión Soviética, el ambicioso programa casi se detuvo por la total falta de financiamiento. La paradoja de la historia es que en los años 90, la NASA estadounidense colaboró financiera y científicamente con los rusos en el proyecto Kolod porque quería entender la dinámica de los motores scramjet. Después hubo varios años de calma, pero luego llegó un reinicio secreto en el nuevo milenio. Con la llegada de Vladimir Putin al poder y el aumento de los precios del petróleo, las arcas militares volvieron a llenarse. Y alrededor del año 2011 el proyecto se volvió oficialmente oficial bajo el nombre en clave 3M-22 Zircon. La tarea era clara: crear un misil que cupiera en los hilos de lanzamiento verticales existentes, desde los cuales Rusia lanzaba misiles subsónicos Kalibr y supersónicos Onyx. De esa manera no sería necesario construir barcos completamente nuevos para la nueva superarma. ¿Y qué pasó después? Luego siguió una década de pruebas y fanfarrias políticas. Las primeras pruebas en tierra de los modelos comenzaron alrededor de 2012 o 2013, pero el gran avance llegó en 2016 y 2017 cuando Rusia realizó con éxito la primera prueba de vuelo desde los polígonos terrestres. En ese momento, las agencias de noticias estatales anunciaron con orgullo por primera vez que el misil alcanzó una velocidad de Mach 8. En marzo de 2018, el Zircon se convirtió en una de las 6 superarmas que Vladimir Putin presentó personalmente en su famoso discurso ante la Asamblea Federal, donde mostró animaciones de ataques contra Estados Unidos. Desde 2020, las pruebas se trasladaron al mar. La principal plataforma de pruebas se convirtió en la nueva fragata Almirante Gorshkov. En octubre de 2021, el Zircon fue lanzado con éxito por primera vez también desde un submarino nuclear sumergido de la clase Yase en el Severodvinsk.
Y en enero de 2023, Putin, con gran pompa, envió la fragata Almirante Gorshkov con misiles Zircon a bordo en un viaje de larga distancia a través del Atlántico y el Océano Índico, lo que tenía como objetivo demostrar el alcance global del poder hipersónico ruso. Sin embargo, un año después llegó el choque con la realidad, o más bien, con la defensa antiaérea ucraniana. Pero antes de adentrarnos en la guerra en Ucrania, tenemos que averiguar cómo se supone que debe funcionar el Zircon. Para ser justos, tecnológicamente es un arma realmente impresionante. No se trata de un fraude ni de un truco barato. En la aviación es necesario distinguir estrictamente entre dos tipos de armas hipersónicas. Quizá tres, pero no consideramos los misiles balísticos como armas hipersónicas, así que ni siquiera los vamos a mencionar aquí. De cualquier manera, la primera son los misiles aeroballísticos tipo Hot-40 y 2M2 Kinzhal, que básicamente es solo un misil balístico modificado del sistema Iskander, adaptado para ser lanzado desde un caza MiG-31K. El Kinzhal vuela a velocidad hipersónica, pero es impulsado por un motor de cohete clásico de combustible sólido. Alcanza su velocidad máxima al principio y el resto de la trayectoria vuela por inercia, desacelerando gradualmente debido a la resistencia del aire denso. Pero el Zircon está en una liga completamente diferente. Se trata de un verdadero misil guiado con trayectoria de vuelo plana, es decir, un misil de crucero hipersónico. No realiza ninguna caída balística pasiva desde el espacio siguiendo una trayectoria predecible, como por ejemplo el Oreshnik o en definitiva cualquier misil balístico de carácter intercontinental. No. El Zircon permanece todo el tiempo en la atmósfera terrestre. Vuela prácticamente en horizontal y durante toda la fase media del vuelo, el motor lo impulsa activamente. Esto en condiciones ideales y con una conexión ideal le permitiría cambiar de dirección y altitud, lo que haría imposible para los defensores calcular de antemano el lugar de impacto. El secreto de esta tecnología radica en un sistema de propulsión de 2 etapas extremadamente complicado. Este está compuesto por la combinación de 2 sistemas de propulsión, uno scramjet y otro de cohete. El motor scramjet tiene una desventaja mecánica fundamental. No puede arrancar desde un estado de reposo, es decir, desde velocidad cero. Para poder arrancar necesita que el aire fluya a través de él con una presión enorme. Por eso Zircon primero tiene que usar la fuerza bruta. Después del lanzamiento vertical desde las celdas universales 3S-14 que llevan las fragatas y submarinos rusos, se enciende un enorme propulsor de arranque de combustible sólido. Esta etapa del cohete cumple la función de una especie de onda. En unos pocos segundos desarrolla un enorme empuje. Lanza el proyectil a una altitud operativa de entre 30 y 40 kilómetros, donde el aire ya es lo suficientemente tenue como para no ofrecer una resistencia mortal, pero aún contiene suficiente oxígeno para la combustión. Y en ese momento, el motor del cohete le da al proyectil una velocidad que supera Mach 3.5 y llega hasta Mach 4. En este momento, el propulsor de arranque cumple su función. Se consume y se desprende. En el momento en que se desprende el propulsor, queda expuesto el conducto de admisión del motor principal y se enciende la joya tecnológica llamada scramjet o motor estatorreactor supersónico. Puedes imaginarlo como una especie de tubo hueco con forma especial. A diferencia de los motores en aviones comerciales o cazas, en este no encontrarás ni una sola pieza móvil. No hay ejes ni aspas giratorias en el compresor ni turbina. La compresión, o sea, la compresión del aire necesaria para una combustión eficiente, la proporciona únicamente la forma geométrica de la entrada de aire y la increíble velocidad de avance del proyectil. El aire es literalmente forzado dentro del motor por una enorme presión dinámica y el funcionamiento del scramjet se divide en 3 pasos de microsegundos. Todo comienza con la compresión supersónica. En un estatorreactor clásico o ramjet, el aire que fluye dentro del motor se desacelera por debajo de la velocidad del sonido. En el scramjet, donde CC significa combustión supersónica, el aire pasa por todo el interior del motor siempre a velocidad supersónica. Después viene otra parte del funcionamiento del motor que dura microsegundos.
porque en este vendaval supersónico que pasa por la cámara de combustión, las toberas empiezan a inyectar bajo una enorme presión un combustible sintético especial que en Rusia se conoce como desilina M. La mezcla debe mezclarse y encenderse en cuestión de milisegundos. Por eso en la aerodinámica, en este caso se habla de algo parecido a encender un fósforo en medio de un huracán. Si la llama se apaga o se mueve en la dirección equivocada, el motor pierde empuje de inmediato y el misil se estrella. Pero, una vez que el combustible prende, la combustión explosiva genera una presión enorme. Los gases quemados salen por la tobera estrecha al final del misil, lo que genera un empuje constante hacia adelante. Este proceso mantiene al Zircon en modo hipersónico, es decir, a una velocidad superior a Mach 5 durante miles de kilómetros, hasta que se agota el combustible. Todo esto ocurre en cuestión de milisegundos durante el funcionamiento del motor scramjet y requiere un dominio absoluto de los materiales. Durante un vuelo prolongado a velocidades superiores a Mach 5, la fricción con el aire calienta la superficie del misil a temperaturas que superan los 1500 a 2000 grados Celsius. Las aleaciones aeronáuticas comunes bajo este tipo de calor extremo se derretirían como cera o perderían su resistencia estructural, porque claro, cuando tienes un metal, aunque se funda a cierta temperatura, la mayor parte de su resistencia y capacidad estructural la pierde a temperaturas mucho más bajas que su punto de fusión. De cualquier manera, si las aleaciones comunes alcanzaran temperaturas tan altas, el misil se desintegraría. La presión del aire la haría pedazos. Por eso los rusos tuvieron que desarrollar materiales especiales resistentes al calor para el misil Zircon, combinando carbono, compuestos de carbono y cerámica avanzada que puede aislar la estructura interna del misil y el propio motor de este calor. Precisamente en esta química de materiales y en la aerodinámica de la cámara de combustión radica el mayor logro tecnológico de todo el proyecto 3M22, y aquí realmente hay una obra maestra rusa. Lo que más se ha acercado a ser un misil hipersónico real y funcional. Pero como dijimos, no todo en el laboratorio es igual que en condiciones de combate, y el bautismo de fuego en Ucrania llegó. Y junto con eso también llegó el fin del mito sobre la invulnerabilidad del misil Zircon. Porque en teoría el misil Zircon en el papel y en las animaciones del Ministerio de Defensa ruso se veía aterrador. Una velocidad de alrededor de Mach 9 y un alcance de más de 1000 kilómetros debían reducir el tiempo de reacción de los defensores a solo decenas de minutos. La energía cinética del impacto de un objeto tan rápido literalmente destrozaría un buque de guerra moderno, incluso sin la presencia de una ojiva explosiva. Les recuerdo que el misil Zircon originalmente iba a ser cargado en fragatas y utilizado como misil antibuque, principalmente contra portaaviones. Sin embargo, en febrero y marzo de 2024 la situación cambió radicalmente. Rusia usó por primera vez los Zircon en combate real durante un ataque combinado contra Kiev. Aunque el misil fue creado originalmente para combates en el mar contra grupos de portaaviones. Los expertos ucranianos del Instituto de Investigación Forense de Kiev lograron recuperar restos relativamente intactos de los misiles derribados, analizar detalladamente sus componentes y confirmar la identidad del arma. ¿Y cuál fue el resultado? La defensa antiaérea ucraniana demostró que los cuentos del Kremlin sobre un arma imparable estaban muy exagerados. Los sistemas antimisiles occidentales, específicamente el Patriot PAC-3 con interceptores cinéticos MEC y el sistema europeo SAM-T, lograron detectar, apuntar y también destruir los Zircon con éxito. Ni siquiera la propaganda rusa pudo engañar a la física y a los límites de diseño. Y eso por dos razones fundamentales. El primer problema es la fase de desaceleración fatal que ocurre en el Zircon. Para que el Zircon pueda, en la fase final del vuelo, es decir, al descender hacia el objetivo, localizar el blanco y realizar la maniobra de guiado, debe reducir significativamente la velocidad en las capas más densas de la atmósfera.
Los datos de los radares ucranianos mostraron que durante el descenso, la velocidad del Zircon cae a valores cercanos a Mach 4,5. En ese momento, el espectro hipersónico se convierte simplemente en un misil de crucero supersónico muy rápido, para cuya eliminación el sistema Patriot PAC-3 fue diseñado ya durante la década de los 90. En ese momento, en realidad, el Zircon ni siquiera es un misil hipersónico, porque no vuela a una velocidad superior a Mach 5, y eso nos lleva a otro problema fatal, que es la cortina de plasma, que funciona tanto como un faro como una cubierta al mismo tiempo. A velocidades superiores a Mach 5, la compresión y fricción del aire frente al objeto es tan intensa que el gas se ioniza y se forma una capa de plasma incandescente alrededor del misil. Los medios rusos afirmaron que este plasma funciona como un manto invisible porque absorbe las ondas de radio. Pero el truco está en que el plasma efectivamente bloquea de manera confiable el propio sensor de radio del misil, que en esa fase del vuelo prácticamente vuela a ciegas y aparte de la guía inercial, no puede corregir su rumbo. Y eso por supuesto causa imprecisiones. Sin embargo, al mismo tiempo, este plasma crea en los radares de los defensores una especie de faro brillante, imposible de pasar por alto tanto térmica como electromagnéticamente. En cuanto la estela de plasma entra en la zona de cobertura de los radares modernos, como el tipo ANMPQ-65, el sistema calcula de inmediato el punto de encuentro. Esto es una gran simplificación de ese efecto de plasma y lo abordaremos más adelante. Sin embargo, además de estos dos problemas que existen en el uso práctico, surge un tercer problema, y ese es el problema de toda superarma. Y es que es muy cara y se trata de una fabricación artesanal. El análisis de los restos reveló que el Zircon no es un fraude. Tecnológicamente es un arma sumamente avanzada, cuya construcción y metalurgia solo pueden manejar un puñado de países en el mundo. Pero el complejo militar industrial ruso se enfrenta al clásico síndrome soviético. No pueden trasladar una excelente tecnología de los prototipos de laboratorio a una producción industrial y masiva eficiente. Para fabricar un solo Zircon necesitas aleaciones avanzadas y un motor scramjet. Necesitas microelectrónica occidental que es necesaria para fabricar estas cosas. Y por supuesto todo eso lo encarece muchísimo. Un misil cuesta alrededor de $10 millones. Y eso significa que Rusia es capaz de producir como máximo unas pocas decenas de unidades al año. La fabricación de un solo Zircon representa, en pocas palabras, una labor tecnológica de relojería con una enorme cantidad de trabajo manual. Además, en los restos de los misiles se encontraron componentes de electrónica de consumo occidental que Rusia tiene que contrabandear a través de terceros países para eludir las sanciones. Según informes filtrados del sector armamentístico de NPO Mashinostrogenye, Rusia es capaz de producir estos misiles del orden de decenas al año, no en varios cientos. En un conflicto de desgaste de alta intensidad donde la munición se consume por miles, el Zircon sigue siendo más bien una herramienta política exclusiva para el terrorismo especial contra ciudades o para ataques muy precisos en lugar de ser un arma con potencial militar real para cambiar el curso de la guerra en la línea del frente. El Zircon sin duda obligó a la estrategia occidental a evolucionar su táctica naval. La defensa antiaérea moderna debe reaccionar de inmediato ante él, porque la ventana para detectar el objetivo es extremadamente estrecha. Sin embargo, no hay ninguna revolución tecnológica que borre de un plumazo a los ejércitos occidentales del mapa mundial. El campo de batalla ucraniano volvió a demostrar una vieja verdad conocida. A menudo hay una enorme diferencia entre cómo se ve un arma en una reluciente presentación de PowerPoint destinada a los dictadores y cómo realmente se enfrenta a la tecnología occidental moderna en el polvo y el caos de un campo de batalla real. Esas son cosas que realmente suelen ser muy diferentes entre sí. Pero volvamos al problema del plasma. Expliquemos en detalle cómo funciona realmente, por qué funciona como un escudo para algunos radares y al mismo tiempo como una baliza para otros radares.
sobre cómo funciona ese problema del plasma que les complica las cosas a los rusos y les da al menos una oportunidad a los ucranianos de derribarlo, hablaremos en la parte extra en nuestro giro para héroes o para los miembros del podcast. Ya lo pueden encontrar ahí. Espero que les guste esta forma renovada de videos porque está de regreso. En realidad es una forma de podcast donde las imágenes sirven más bien como complemento y se trata principalmente de escuchar, pero al menos hay algunas imágenes y es una narración de mayor calidad que esos videos que salen de los streams y que reaccionan únicamente a los acontecimientos actuales. Por supuesto, probablemente también regresarán los videos más editados, rápidos y recortados a los que están acostumbrados del pasado. En cualquier caso, háganme saber qué les pareció el podcast. Apoyen la creación a través de los códigos QR con un like, compartiendo o dándole visibilidad y nos veremos de nuevo. La próxima vez echen un vistazo al contenido extra en Hiro o vean algún video que el algoritmo les recomiende.